Saludos cordiales, mi nombre es Anderson Andrei León Hernández, soy estudiante de la especialización de Ciencia de Datos y Analítica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT. Hoy voy a socializar con ustedes mi propuesta de monografía, la cual es titulada Microredes híbridas para la autosustentabilidad energética en Puerto Gaitán, un enfoque basado en ciencia de datos para la autosustentabilidad comunitaria. Este proyecto combina dos mundos, la transición energética y la ciencia de datos aplicada al territorio, con un enfoque específico en comunidades rurales periféricas. Para esta presentación seguiremos esta estructura. Primero explicaré el contexto de estudio, luego el problema central, continuaremos con la justificación, los objetivos, el plan de trabajo y resultados esperados. Al final plantearé conclusiones y una bibliografía breve. Entonces, iniciemos indicando que Puerto Gaitán es un municipio estratégico en Colombia, pero con una característica bastante crítica a mi consideración. Más del 70% de sus zonas rurales dependen del diésel como única fuente energética. ¿A qué me refiero? A que el 70% de sus zonas rurales no están conectadas a la red nacional de electricidad, sino que dependen de generadores que funcionan a diésel. Por eso esta dependencia energética del diésel. Esto representa, primero, altos costos, intermitencias en el servicio y vulnerabilidad frente a cualquier caída en la industria petrolera, que actualmente sostiene la mayoría de la economía del sector. Aquí es donde entra en escena la ciencia de datos. ¿De qué manera? A través de el análisis de series climáticas, datos socioeconómicos, registros energéticos, para que nos permita identificar patrones, anticipar escenarios y evaluar alternativas que sean reales. Quiero poner un ejemplo. Según los datos del IDEAN, muestran que en Puerto Gaitán recibe entre 5,2 y 5,8 kilowatts hora metro cuadrado día de radiación solar. Esto es uno de los niveles más altos en todo el país. Este solo dato convierte a Puerto Gaitán en un candidato natural para soluciones fotovoltaicas, siempre y cuando se analicen los datos adecuadamente. Claro está. El problema de investigación aparece cuando nos preguntamos, ¿qué pasará con estas comunidades cuando la industria petrolera reduzca su operación o se retire completamente? Hoy por hoy, el suministro energético depende de plantas diésel subsidiadas en algunas partes por la industria extractiva. Sin esos aportes, la comunidad quedaría expuesta a apagones frecuentes y costos insostenibles o simplemente no tendría acceso a la electricidad, la cual sabemos hoy en día es un derecho, no puede ser un privilegio. Además, el municipio no cuenta con un modelo energético propio ni con un análisis consolidado de datos que permita proyectar escenarios post-petróleo. Por eso la pregunta central de la investigación es, ¿cómo pueden los modelos basados en datos territoriales y energéticos orientar la transición en un sistema autónomo y sostenible en las comunidades rurales de Puerto Gaitán? Esto se da a través de la relevancia del estudio, de este estudio, al revisar los datos. Según el DANE, Puerto Gaitán tiene una dispersión geográfica muy alta y más del 40% de su población rural se encuentra fuera del sistema interconectado nacional. A esto tenemos que sumarle el costo del diésel en zonas apartadas, donde transportar un solo galón puede incrementar el precio final entre un 30 o 50%, desde mi experiencia. La ciencia de datos, ¿qué nos permite? Nos permite dar, enfrentar este problema mediante análisis de series temporales de radiación, de viento y lluvia, estimación de potencial de biomasa disponible, identificación de clúster de demanda energética, modelación de escenarios con R o con Python y comparación de casos internacionales para validar nuestras hipótesis. De esta forma, la transición energética deja de ser una simple idea general y se convierte en un proceso fundamentado en datos y evidencia. El objetivo general de este proyecto es analizar mediante técnicas de ciencia de datos y revisión documental especializada. A través de esta revisión, poder saber con certeza la viabilidad de un modelo de transición energética que esté basado en microredes híbridas. Los objetivos específicos incluyen analizar datos socioeconómicos y energéticos para caracterizar la dependencia petrolera, sintetizar el potencial renovable del territorio mediante técnicas de análisis comparativo, proponer lineamientos estratégicos para un modelo de autosustentabilidad,
que esté basado en datos reales. En el marco teórico, explico conceptos como transición energética, autonomía comunitaria, microredes híbridas y zonas no interconectadas. Pero también me permito incluir el papel de la ciencia de datos en estos procesos. Quiero proponer un ejemplo. Estudios recientes demuestran que el análisis de Big Data energético permite optimizar el tamaño de paneles solares, nos permite proveer picos de demanda y reducir costos operativos hasta en un 20%, lo cual es demasiado. Además de esto, el framework como la analítica prescriptiva se utiliza hoy en día en el diseño de microredes a nivel mundial. Con esto, ¿qué pretendo decir? Que es indispensable, como lo decía al inicio de esta presentación, unificar esos dos mundos, la transición energética de mano de la ciencia de datos. Así esto nos permite reducir costos y maximizar los beneficios. Bueno, en el contexto territorial, describo el caso de Puerto Gaitán usando datos reales, que nos dice que el municipio tiene más de 17.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los más grandes del país. La dispersión geográfica dificulta, por obvios motivos, llevar redes eléctricas tradicionales a todas estas zonas apartadas. Pero los datos climáticos nos muestran algo muy interesante. Como mencionábamos anteriormente, hasta 5,8 kilowatts hora por metro cuadrado día de radiación solar. Disponibilidad constante de biomasa, la cual es proveniente de la palma, de residuos forestales, de agricultura, como es conocido para las personas de este sector, la cantidad de biomasa que nos genera la empresa Aliar, conocida como la Facenda, de sus innumerables campos dedicados al cultivo intensivo de sorgo, maíz, soya, son bastantes y esta biomasa también puede ser aprovechada. También contamos con un recurso que es hídrico y es suficiente para crear microturbinas de baja potencia. Todo esto unificado crea una solución energética real. Estos datos nos permiten justificar el por qué una microred híbrida tiene sentido en este territorio tan disperso, donde sus pobladores están tan dispersos. Entonces, el proceso metodológico combina tanto la ciencia de datos como un análisis documental y va consolidado en 7 etapas. La primera etapa es la recolección de datos energéticos, climáticos y socioeconómicos. La segunda etapa es la limpieza, depuración y normalización de los datos. Paso seguido, proseguimos con el análisis exploratorio con Python, histogramas, correlaciones, modelos de tendencia. Paso seguido, evaluamos el potencial renovable con datos geoespaciales. Después de esto, iniciamos con la construcción de escenarios post-petróleo usando modelos comparativos. Luego iniciamos con el diseño conceptual de una microred ajustada al territorio. ¿Por qué decimos ajustada al territorio? Porque no todas las comunidades tienen las mismas necesidades, ya que algunas son más densas que otras. Y en un escenario post-petróleo tenemos que ver que la cantidad de pobladores va a ser mucho menor, ya que no va a haber esta gran afluencia de personas supliendo bienes y servicios para la industria petrolera. Y para finalizar, la síntesis de lineamientos estratégicos basados en los hallazgos. Este plan de 7 etapas demuestra que la propuesta tiene potencial para que no solo se quede en lo teórico, sino que usando estas herramientas propias de la ciencia de datos pueda llegar a ser una realidad. En cuanto a la autonomía energética, tenemos que definir qué es. Y esto implica, la autonomía energética, que la comunidad puede producir y gestionar su propia energía. Con datos adecuados, podríamos simular escenarios donde la misma comunidad opere un sistema híbrido ajustado a sus necesidades reales de consumo. ¿A qué nos referimos a una microred híbrida? Nos referimos a la combinación de paneles solares, baterías, microturbinas y en algunos casos biomasa. El análisis de datos es fundamental, es esencial para dimensionar correctamente cada uno de los escenarios posibles dependiendo de la cantidad de pobladores y dependiendo de los recursos a disposición. Por ejemplo, con series climáticas de 10 años se podría determinar cuántos días al año es necesario almacenar energía y cuál es el tamaño de batería que requiere la comunidad, en base también a su cantidad de pobladores y consumo. Según los datos del IDEAN y de la UPM, nos reflejan que Puerto Betán tiene uno de los potenciales solares más altos del país, como ya lo mencioné anteriormente. Cuando integramos esta información con datos de biomasa, vientos, radiación solar, nos permite generar mapas de calor que identificamos para los puntos óptimos dentro de una microred. Estas zonas no interconectadas tienen unos ciclos de energía inestables, como lo dijimos, dependiendo de la disponibilidad del diésel, dependiendo de los costos del mismo, del transporte, de la logística. Y la ciencia de datos nos permite anticipar estos ciclos, modelar la vulnerabilidad y promover alternativas energéticas realistas. Recordando que estas zonas no interconectadas requieren soluciones descentralizadas porque conectarlas
sería técnicamente imposible por lo extenso del territorio. Aquí es donde nuestro enfoque, basado en datos, nos permite identificar cuál solución es más adecuada para cada asentamiento dependiendo de los recursos circundantes. Esta autosustentabilidad energética comunitaria requiere no solo de la tecnología, sino también de un acompañamiento social a través de modelos de gobernanza. El análisis de datos socioeconómicos permite identificar patrones de consumo, niveles de participación y capacidad operativa de cada comunidad, pero es indispensable que se les enseñe sobre sus distintos modelos de gobernanza para sacar el máximo beneficio y reducir costos y desperdicios de estos sistemas de sustentabilidad energética. Considero que, como conclusión, eh, los datos muestran que Puerto Gaitán tiene un enorme potencial para avanzar hacia la autosustentabilidad energética. La ciencia de datos, indudablemente, es la herramienta que permite transformar estos datos en decisiones reales. Y las microredes híbridas considero que son la solución más viable, sostenible y también replicable, que es muy importante tener eso presente. Y bueno, finalmente la bibliografía utilizada combina fuentes, como lo pueden ver aquí, fuentes académicas y fuentes técnicas relevantes en la transición energética y analítica de datos. Quiero agradecer mucho la atención y quedo atento a sus comentarios.